Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hace décadas hice un viaje a un país muy lejano y me salió bastante mal. Me enfermé violentamente de algo que comí. Luego tuve una reacción a un antibiótico y salió una erupción en mi piel. Y luego encima de todo me enfermé de gripe. Fue uno de los viajes más miserables que he hecho. Sin embargo, una de las cosas que más me molestaba era el calor, un calor intenso. Y las instalaciones para bañarnos fueron bastante primitivas. Por lo tanto, nunca me sentí limpio a pesar de bañarme constantemente. Este mensaje de Dios por medio de Ageo en 2:10 al 14 tiene que ver con esta cuestión de limpieza de inmundicia. Dice así: El día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos: pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura, y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite, o cualquier otro alimento, ¿quedará éste consagrado? Y los sacerdotes respondieron: no. Y dijo Ageo: si alguien inmundo, por el contacto con un cadáver, toca cualquiera de esas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar Ageo: así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor, y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen inmundo es. Este mensaje llegó 4 meses después del primer sermón, 3 meses después del inicio de la reconstrucción del templo y 2 meses después del último sermón. La fecha de este mensaje fue el 18 de diciembre de 520 a.C. Y aquí el Señor instruyó a Ageo a pedir 2 juicios de los sacerdotes. El primer juicio tenía que ver con la transmisión de la consagración o la limpieza, y el segundo juicio tenía que ver con la transmisión de la inmundicia. La primera pregunta fue acerca de la transferencia de una ofrenda consagrada a la ropa de los sacerdotes y luego a otra comida. Es decir, ¿puede la consagración pasar de la comida consagrada a la ropa de los sacerdotes y luego a otra comida? Y la respuesta fue no. La segunda pregunta fue si la inmundicia puede pasar de una persona que ha tenido contacto con un cadáver a la comida. Y aquí la respuesta es sí. Entonces la limpieza o la consagración no puede transmitirse fácilmente, pero la inmundicia sí se puede transmitir fácilmente. Estos conceptos de consagración o santidad, por un lado, e inmundicia, por el otro lado, fueron muy importantes en el Antiguo Testamento, porque enfatizaron que Dios es santo y los que se acercan a Él tienen que ser santos. El problema es que es más fácil contaminarnos que consagrarnos. Es más fácil volvernos inmundos que santos o limpios. Si tomamos un vaso de agua sucia y lo derramamos en un vaso de agua limpia, el resultado es agua sucia. Y si vamos en la otra dirección, si tomamos un vaso de agua limpia y lo derramamos en un vaso de agua sucia, el resultado es el mismo. Tenemos agua sucia. Más fácil contaminarnos. La contaminación, la inmundicia se transfiere fácilmente, pero la limpieza no. Pero en el Antiguo Testamento Dios no dejó la situación así de imposible. Para proveer una manera para que la gente llegara a ser limpia delante de Él, Dios mandó una multitud de ceremonias y sacrificios, todos centrados en el templo. Pero aquí está el problema. ¿Qué tal si el templo no funcionaba correctamente? O, peor aún, ¿qué tal si el templo funcionaba como un cadáver en medio del pueblo? En lugar de santificar sus obras y sus ofrendas, el templo mismo, como un cadáver en medio del pueblo, contaminaba todas sus obras y todas sus ofrendas. Fue una situación imposible.
El medio de limpieza se volvió un medio de contaminación. Después de escuchar los 2 juicios de los sacerdotes, concluye Ageo. Entonces volvió a hablar Ageo: así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor, y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen inmundo es. Una situación imposible y desesperante. Y aquí otra vez parece que, a simple vista, el mensaje de Dios es cruel, porque los manda a reconstruir el templo, empiezan a reconstruir el templo, y luego les dice que su obra y sus ofrendas son inmundas. Pero no solo ellos estuvieron en una situación aparentemente imposible. Todos los seres humanos tenemos este mismo problema de ser inmundos, sucios delante de Dios. Tenemos que reconocer este estado, pero es algo que resistimos, porque estamos comprometidos con la idea de que somos buenos o, por lo menos, mejores que otros. Y típicamente lo que hacemos los seres humanos para tratar con la inmundicia que encontramos en nosotros es limpiarnos por medio de agregar algunas cosas limpias. Pero como en la ilustración del agua, ninguna cantidad de cosas limpias puede compensar por la inmundicia que hay en nosotros, porque no la quita. Quizás la esconde o la perfuma, pero no la quita. Y peor, estas cosas que llamamos limpias, en realidad tienen inmundicia en sí, porque cualquier cosa que una persona inmunda produce está contaminada con su inmundicia. Así que aún nuestras cosas limpias no son limpias. Estamos tratando de usar agua sucia para limpiarnos. ¿Cuál entonces es la solución? Aquí en este texto no tenemos la solución, pero ya escuchamos en el episodio anterior cuál es la solución. Es la gloria posterior del templo, que Dios iba a hacer algo mucho más grande que la reconstrucción de ese templo, destruido por Nabucodonosor. Iba a venir a habitar entre nosotros y llevar en sí nuestra inmundicia y por medio de su muerte eliminarla. No solo taparla, no solo perfumarla, sino eliminarla delante de Dios. Como Pedro escribió en 1 de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Así no debemos contentarnos con nuestros propios recursos, nuestros propios intentos de limpiarnos, sino ir en fe al único que nos puede limpiar, porque Él llevó nuestros pecados, nuestra inmundicia consigo a la cruz. Como Juan escribió en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!